En este video vamos a explicar el uso del script para realizar un análisis LDA. Lo primero que debemos hacer es preparar el entorno, es decir, necesitamos asegurarnos que tenemos todas las librerías necesarias. Si un paquete no está instalado, pues lo instalará automáticamente y después debemos de alguna forma cargar todos los paquetes. Entonces aquí está la lista de paquetes que les muestro que aparece en pantalla. Simplemente le damos correr. Esta función que está creada acá es para verificar si están instalados los paquetes. Lo que hace la función es que si está instalado, pues te muestra un mensaje de que ya está instalado, y si no está instalado, pues lo instalará. En mi caso seguramente aparecerá que todos están instalados, dado que pues yo las tengo instaladas. Entonces todos los paquetes ya están instalados. Una vez que todos los paquetes estén instalados, entonces procedemos a cargar cada uno de ellos. Entonces simplemente es colocarse en cualquier parte de la línea y darle correr, 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 correr. Ahí mismo en el script observarán que se explica de forma breve para qué se utiliza cada uno de estos paquetes. Entonces es importante, ustedes tienen el video, pues se tomen el trabajo de estar leyendo. La segunda parte es configurar el entorno de trabajo. El entorno de trabajo es la carpeta donde pues vamos a guardar todos los archivos. En la descripción del video les muestro también un link para un video donde se explica claramente dónde configuramos el directorio de trabajo, aunque es de forma sencilla. Esto es irse a sesión, set working directory, choose directory, y pues seleccionamos, en mi caso está en lo que se llama ejemplo LDA, le damos un solo clic a la carpeta, le damos a abrir y ya está configurado nuestro directorio de trabajo. También debemos asegurarnos que dentro de ese directorio de trabajo se encuentren los videos que vamos a utilizar. En este caso, los videos a utilizar sería el archivo Biometría Final, que fue el que trabajamos en clase, en el aula del salón de clase o en la sala de sistemas, y un archivo que se llama Stop Work, que pues también explicamos que les explicaré posteriormente de qué se trata. Entonces debemos leer esa base de datos, ¿ok? Como está en nuestro directorio de trabajo, debemos asegurar que aquí, pues en esta línea, esté escrita el archivo con su correspondiente extensión, tal y cual aparece en el directorio de trabajo. Entonces simplemente le damos correr y pues aquí en el environment debe aparecer que ya está nuestra base de datos. En este caso 1901 observaciones de 63 variables. Necesitamos también cargar el archivo de stopword, que stopword son palabras que no le van a añadir nada a la identificación de los tópicos. Estas palabras suelen ser los artículos como de o las preposiciones in, on, at en inglés, que pues tienen un sentido meramente gramatical y no, pues no nos va a ayudar a identificar tópicos. Pues simplemente correr esa línea. Esta otra CPU es el número de cores que usted va a utilizar para el análisis. Se recomienda que le reste 2, el número de cores que tienen. Entonces simplemente dale correr a esas líneas. En mi caso, mi computador tiene 12 cores, pero va a trabajar solo con 10. ¿Okay? Otra sesión sería crear la matriz de TM. La matriz de TM es una matriz que se llama matriz de términos y documentos. Esta matriz está conformada por cada una de las filas, son los documentos, los 1901 documentos, y cada una de las columnas van a ser las palabras que aparecen en los abstracts de cada artículo. ¿Sí? Entonces son matrices bastante grandes. Como nuestro base de datos se llama BD, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a extraer el vector de texto con esta línea. Lo que estamos haciendo es extraer el vector de texto del abstract de los documentos, con el título de ellos, n-grama 1 y 2. Esto quiere decir que va a incluir unigramas y bigramas. Un bigrama son palabras que consecutivamente aparecen juntas siempre. Por ejemplo, el nombre científico de las especies, Caracrisos, siempre van a aparecer ellas dos juntas, entonces te va a identificar eso también. En la siguiente stop word, aquí es donde vamos a colocar la lista que no va a tener en cuenta o que va a eliminar del conjunto de palabras o términos que va a filtrar de alguna manera. Es decir, todas las palabras que estén en la stop word van a desaparecer. En la siguiente línea es convertir todo en minúscula. Eso es para tener, digamos, el caso de que alguna palabra aparezca con mayúscula o con minúscula, pues la cuente como una sola.
Los signos de puntuación tampoco nos van a colaborar, entonces los eliminamos también, lo mismo que removemos números. Y la función esta en lema se refiere a que vamos a extraer raíces de las palabras. Así que palabras que estén en plural o en singular las va a tomar como una sola y en este paso o las CPU pues fueron las CPU que identificamos anteriormente, que en este caso serían 10. Es decir, que va a crearse la matriz de DM paralelizando de alguna manera nuestro computador para hacerlo más ágil. Entonces simplemente dale correr. Aquí puedo utilizar esta opción bit, eso es totalmente a gusto, es simplemente para que te mande un mensaje de que ya el proceso de la creación de la matriz de TM ha sido finalizado. Entonces sonará, bueno, de acuerdo al número que coloques allí, pues un sonido que emitirá el computador para avisarte de que ya terminó ese proceso. Mientras este botón esté en rojo, este que estoy señalando, bueno, ahí sonó ya el tema, quiere decir que ya se creó la matriz de TM. Ahora con esta siguiente línea me va a mostrar la dimensión de esa matriz, que la observamos aquí abajo. Quiere decir que esta matriz está conformada por 1901 filas, que son los 1901 documentos, y las 163.570 palabras o términos que incluyen unigramas y bigramas dentro del corpus de datos. ¿Okay? Entonces, este número de datos matricialmente es bastante grande. Entonces, seguramente habrán palabras que aparecen una sola vez en un solo artículo en todo el corpus completo. Digamos, esa palabra tampoco nos ayudaría demasiado. Entonces, los pasos sucesivos o los que vienen ahorita es hacer que la matriz se convierta de una forma específica para poder utilizar una función que se llama remover términos sparse. Los términos sparse son aquellos términos que les mencioné que aparecen con muy poca frecuencia. Entonces, este primer paso es convertir a un tipo de matriz, luego convertirla a un tipo topic model. Este topic model, para poder utilizar la función que le señalo ahí, remove parse term, él necesita una matriz tipo topic model. Por eso hacemos ese paso. El sparse, este valor que aparece aquí como 0097, digamos, es un valor que me ha funcionado bien. Digamos, no hay una regla específica que te diga cuánto debe ser, pero entre 0.2 y 0.5%, es decir, 0.002 o 0.005% valor se debe eliminar de ese sparse. Entonces aquí en este caso las estamos removiendo y la dimensión que queda ahora, entonces en este caso fíjense que ha disminuido considerablemente de 163.570 palabras a 1901 por 6.610. Esto computacionalmente es bastante bueno porque pues entre más grande sea la matriz, más tiempo vamos a demorar en los procesamientos que vamos a hacer, porque muchos de ellos son procesos de iteraciones. Iteraciones grandes como 500 o 1000, entonces eso lo que nos va a hacer es que el proceso tarde menos o más. Luego, pues la función que nosotros vamos a utilizar o el paquete que vamos a utilizar necesita un tipo de matriz específica. Ese tipo de matriz se llama DGC matriz. Entonces con esta función aquí convertimos esa matriz, es decir, vamos a tener los mismos datos, pero digamos de otra manera en la red. Y en este caso es el mismo tamaño de la matriz, simplemente lo que hicimos fue convertirlo. Ahora, si nosotros quisiéramos un listado de esas palabras, de las 6.610, entonces generamos un resumen de esos términos y lo escribimos como en un archivo de Excel y lo podemos observar posteriormente, y ahí observaremos las palabras. En muchos casos uno en la observación de esas palabras ya en Excel se da cuenta que de pronto hay una palabra que no debería estar allí o que pues no hace parte de la temática que estamos trabajando. Por ejemplo, el nombre en algunos casos dentro del resumen suelen colocar como la editorial. Entonces, por ejemplo, aparecerá Blackwell Synergy o JSON o Willy. Esas palabras pues no pertenecen al corpus, entonces podríamos eliminarlas. El proceso, digamos, volvería al inicio porque pues alimentaríamos las stop word y pues se eliminaría esa palabra también. ¿Okay? El paso siguiente es la inferencia. ¿Okay? ¿A qué se refiere o qué nos referimos con esa inferencia? Es que nosotros debemos determinar el número óptimo de tópicos. Entonces, para determinar el número óptimo de tópicos hay una serie de métricas. Nosotros vamos a utilizar una métrica que se llama coherencia. Esta métrica
lo que hace es, digamos, o bueno, la función en realidad lo que hace es que prueba varios modelos. Entonces, en este caso, va a probar la secuencia de 5 hasta 30, es decir, va a probar el modelo cuando son 5 tópicos, cuando son 6 tópicos, cuando son 7, hasta cuando sean 30 de uno por uno. Es decir, que va a probar esa cantidad, en este caso 26 modelos distintos, y con una métrica que se llama coherencia vamos a determinar cuál es el número óptimo de tópicos. El número óptimo de tópicos será aquel modelo que nos ofrezca el mayor número de coherencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues lógicamente le damos aquí list y entonces él me va a probar todos los modelos de 5 hasta 30 de nuevo. ¿Okay? Aquí le puse pues una función para contar el tiempo, más o menos el tiempo que se demorará esta función en probar todos los modelos, pues teniendo algunos parámetros ya definidos. Esto va a depender entonces de qué tan rápido sea tu computador, ¿verdad? Y cuántas cores tenga y bueno, y lógicamente también depende del tamaño de la matriz. Entonces, voy a parar el video en este momento porque el proceso es bastante demorado y una vez termine el proceso, pues continuamos con él. O bueno, o yo corto acá y le digo inmediatamente. Ahorita entonces vamos a darle allí System Time a esa línea. Les explico acá. Esta es la función para ejecutar el modelo, pues lógicamente la matriz de entrada es esta. K sería entonces los números de 5 al 30 que voy a utilizar. Vamos a utilizar en este caso 500 iteraciones. Este parámetro burning es un parámetro que indica que de todas las iteraciones voy a desechar las 50 primeras. Este valor alfa es un parámetro de la función Dirichlet, que es una función de una distribución de probabilidad que utiliza el modelo. Se coloca 0,1 por defecto porque él tiene es como una semilla porque tiene forma de optimizar ese valor de A. Y el parámetro beta también es un parámetro de la función de la distribución Dirichlet, pero esta es una propiedad estadística de la matriz. Si se dan cuenta acá está la matriz incluida. Aquí calculamos la coherencia y calculamos la máxima verosimilitud, esto para establecer si lo que se está calculando es significativo o no. Y pues lógicamente paralelizarlo con la CPU, ¿vale? Ahí simplemente, pues como resultado de esto nos va a arrojar una matriz. Esa matriz de datos la podemos graficar y de esa manera entonces gráficamente podemos observar cuál es el mejor modelo, es decir, aquel que ofrece el mayor número de coherencias. Entonces le doy correr y seguramente se va a tardar cierto tiempo. Entonces paro el video en este momento y continuamos después. En este caso, el modelo o los modelos probados o para probar todos los modelos se tardó alrededor de 1117 segundos, eso más o menos da como 18, 19, bueno, alrededor de 20 minutos, pues un tiempo corto, digamos, por el número de artículos que es bajo, además porque pues el computador está trabajando con las 10 cores de forma paralela. Y bueno, utilicé 500 iteraciones, pero pude haber utilizado un número mayor, 1000, etc. Pero bueno, pues con eso ya como resultado de esa modelación para obtener el número óptimo de tópicos, hacemos una matriz de coherencia, que es el siguiente parte. Esa matriz la podemos descargar después en Excel para observarla o si quisiera graficarla con otro de forma, digamos, con algo diferente a R, lo podría hacer también. Entonces ahí tendría los datos de esa matriz. En este caso vamos a dibujarla. Aquí está el script para usar para hacer el gráfico correspondiente. Y pues aquí se lo estamos mostrando. En este caso, observamos la matriz de coherencia. Aquí estaría en la línea, en el eje X estaría el número de tópicos que probamos, que fueron de 5, que sería el valor de coherencia acá, y 30 el valor máximo del modelo. En este caso, la máxima coherencia entonces nos las está arrojando con 21 tópicos. Lo podemos observar. Ahora, si queremos ver ese número, porque no estamos seguramente que aquí sea 20, 21 o 22, podemos salvar el gráfico, que es importante, que sería esta línea que estoy mostrando. Y la máxima coherencia entonces la extraemos de la matriz. Esa máxima coherencia que se llama Kmax la podemos observar y en este caso dice que son 21, ¿vale? Entonces este número 21, que es la coherencia máxima, se la voy a asignar a un valor K,
Es decir, el número de tópicos óptimo va a ser K. Y a continuación entonces voy a ejecutar el modelo. Como ya seleccioné el número de tópicos óptimo, entonces ese número de tópicos óptimo va a ser parte ya de la modelación LDA. Entonces ese valor K lo vamos a ingresar aquí en esta parte del script. También voy a contabilizar el tiempo, seguramente va a ser mucho menor que el anterior, es decir, el anterior se tardó 20 minutos, este va a tardar mucho menos que eso. Entonces voy a ajustar el modelo, la matriz sigue siendo la misma matriz de datos, K es el número K máximo, y pues los parámetros que observamos acá son los mismos parámetros de la modelación cuando, de la inferencia, perdón, cuando intentamos obtener el número óptimo de tópicos. Aquí la diferencia es que ya voy a incluir un solo valor de K y no múltiples valores de K, y lógicamente también la función que se utiliza. Entonces simplemente démosle correr allí. Otra vez voy a poner el bip para que me avise cuando este termine. En este caso se redujo considerablemente a 2 minutos, 152, bueno, alrededor de entre 2 y 3 minutos más o menos del tiempo de la modelación ya propiamente dicha. Entonces, en este paso, pues recomendación, salvar el modelo. ¿Dónde se va a guardar? Pues lógicamente en el archivo de trabajo. Por si acaso, pues en alguna ocasión veamos el trabajo hasta allí. Para no perder, digamos, toda la información. Entonces guardamos el modelo de esta manera. Este sería para leerlo, digamos, en el caso de que ya se hubiese guardado, esta línea no hay necesidad de correrla, a no ser que usted lo guarde y deje el trabajo para trabajo posterior. Lo siguiente que les voy a mostrar es una forma de visualización de los modelados de tópicos. Entonces para esto vamos a utilizar el paquete LDAVIS. La función está allí creada, entonces simplemente vamos a darle correr allí. Y con esta otra línea que vamos a correr, entonces nos va a mostrar el modelo. Ese modelo entonces nos va a mostrar aquí en Viewer. De hecho no es un gráfico estático, es un gráfico dinámico. Si le damos clic en esta opción nos mandará a un buscador y aquí entonces estaría la distribución de todos los 21 tópicos que nosotros encontramos. Si quisiéramos ver, por ejemplo, del primer tópico cuáles son los términos comunes, entonces nos daríamos cuenta que estas palabras que aparecen aquí son los 30 palabras o términos más relevantes dentro de todo el corpus. Este porcentaje que aparece aquí significa que las palabras presentes en ese tópico son el 8.5% de todas las palabras en todo el corpus. De la misma manera, si le damos siguiente, entonces podemos ver el siguiente tópico y así sucesivamente hasta el tópico, pues el máximo tópico que es el número 21. ¿Sí? Esas son las palabras asociadas a cada uno de los tópicos. La desventaja, digamos, de este gráfico es que como es dinámico, se tiene que descargar, digamos, en un formato de Excel. No lo podemos, no lo descarga con una muy buena resolución, pero es una información que es bastante importante. La forma como se interpreta un multidimensional scaling es muy similar, pues es una técnica multivariante. Lo que quiere decir es de pronto en este plano, que en este caso recoge las coordenadas PC1 y PC2, en teoría estos tópicos que aparecen juntos en este plano quiere decir que guardan una relación de información. En este caso, como lo que estamos modelando son palabras de tópicos, quiere decir que entre esos tópicos seguramente hay alguna cercanía con el número las palabras que se están utilizando en ellos. Sin embargo, hay que ser cuidadoso en el momento de la interpretación porque esta es una representación en un plano. Es decir, en este plano aparecen juntas, pero es posible que no estén tan juntas como nosotros estamos observando. Porque, como les decía, es una proyección en un plano. Entonces, listo, eso lo podemos, si tienen alguna duda de eso, les puedo explicar. A continuación, entonces, lo que hacemos es ya guardar entonces los resultados de la modelación como tal. Entonces, ¿qué vamos a guardar? En este caso, un dato importante es cuántas palabras voy a utilizar. En la visualización LDAVIS por defecto él te muestra 30, pero aquí
pues con esta script que se llama getTopTar, esta función, tú puedes seleccionar entonces el número que tú quieres mostrar. 15 palabras, 20 palabras, 30 palabras por tópico. Por defecto vamos a dejar estos 15, pero usted podría ser más, ¿vale? Entonces le damos simplemente correr, ya lo guardó. La prevalencia es parecido a lo que dice, lo que decía el porcentaje de token, este es lo mismo. Le damos correr. La función o en la modelación, bueno, el paquete con que utilizamos la modelación se llama TextMiner. Él tiene dentro de sus funciones él le asigna un label que es con cómo vamos a identificar el tópico. Sin embargo, este label no es muy recomendable porque lo que hace es contar cuáles son los bigramas más frecuentes dentro de cada tópico. Y esto muchas veces no necesariamente va a corresponder con la asignación de la etiqueta de ese tópico en particular. Entonces, sin embargo, pues sirve como a manera de información, porque pues con la ayuda de eso y otra información yo puedo darle la etiqueta que el label, perdón, que el tópico requiere. Entonces le damos correr allí y a continuación se crea una tabla resumen de todo el modelo, es decir, de la información como resumen específica de la modelación que acabamos de hacer. Entonces le damos correr y esa resumen o modelo lo podemos escribir en Excel con esta línea. Entonces voy a revisar ahora en mi escritorio donde está, bueno, se guarda lógicamente donde, pues en mi directorio de trabajo. Ejemplo de idea y aquí estaría entonces la summary. ¿Qué información nos recogió este summary? Entonces, el número del tópico, este label que sería el bigrama más frecuente de todos los documentos que están dentro de ese tópico, la prevalencia que sería como el porcentaje, la sumatoria de esto da 100%, y estos serían los términos asociados, los 15 que definí ahí arriba, asociados a cada uno de los tópicos. Ahora, con la ayuda de un experto, nosotros debemos darle una etiqueta a ese tópico. Entonces, pues uno crea una carpeta que se llama, bueno, se puede llamar label, bueno, en inglés label, la etiqueta. Entonces, leyendo las palabras, lógicamente tiene que acompañarse uno de un experto, porque leyendo las palabras, entonces tendría que ser capaz de definir sobre qué temática se está tratando en ese tópico. Entonces, fíjense que las palabras son model, opting, algorithm. Pareciera que lo que están lo que se están hablando o lo que más se habla o las palabras más frecuentes están relacionadas con modelos predictivos. Entonces un label podría ser modelos predictivos en acuicultura. Recuerden que la descarga de documentos que hicimos es el uso de la inteligencia artificial en la acuicultura. Entonces perfectamente este label podría ser modelos predictivos. ¿Okay? El siguiente, crecimiento, fish, salmón, ácido, tal. Esto tiene que ver, digamos, con la relación entre el crecimiento y más o menos con la dieta, porque fíjense que hablan de proteína, experimentos que tienen que ver con eso y pues fíjense que aparecen también las palabras de inteligencia artificial. Entonces, con esto tenemos que sí o sí ayudarnos de algún experto en el área que nos ayude a identificar esos etiquetas o labels. Vale, entonces continuamos en R. Listo, esa sería esta parte. La otra parte del script, por ejemplo, que se llama top topic, lo que va a hacer es que el algoritmo nos sirve para hacer una clasificación. Entonces nos va a decir cuántos documentos pertenecen a cada tópico. Entonces simplemente aquí correr, 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 correr. Con esta línea, entonces lo que hicimos fue guardar en un archivo top topic la clasificación. Es decir, ¿qué te va a mostrar ese archivo? Te va a mostrar el documento y te dice este documento pertenece al tópico 1. O este documento pertenece al tópico 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a verlo en Excel. Ya le digo correr. No me acuerdo si le había dado a este. Ok, creo que me volé alguna línea. Ok, vamos a correr aquí. Correr, correr, correr. Y lo escribimos, ¿vale? Ahora sí. Entonces nos vamos acá. Aquí estaría el top topic. Entonces allí observen
te dice el tópico, el documento y el label que le asignó. Pero recuerden que esto, pues, lo debemos asignar, somos nosotros. Entonces, con estas dos columnas, está el nombre del documento y el tópico, lo que hacemos es lo siguiente. Insertamos una tabla dinámica, ¿verdad? Le damos un rango cualquiera de salida y vamos a hacer lo siguiente, topic en filas y documentos en valores. Entonces, este valor que aparece aquí es el número de documentos que pertenecen al primer tópico. ¿Okay? Ya entonces hicimos la clasificación de los 1901 documentos que teníamos allá. Volvemos a ver. Lo siguiente, entonces, es básicamente como resultado de la modelación se tienen dos matrices bastante importantes. Una que se llama matriz beta. Esa matriz está conformada por las palabras que pertenecen a un tópico particular. Entonces lo que da es la probabilidad de que esa palabra pertenezca a un tópico en particular. Y la otra matriz que se llama teta, esa matriz nos da documentos y tópicos. En teoría, si uno hace un producto de esas dos matrices, va a obtener la matriz original. ¿Cuál es la matriz original? La de documentos y hasta, ¿vale? Ese es como digamos, la teoría matemática que subyace esto. Es decir, esto lo que significa es que es un proceso generativo, esa es la terminología que utilizan los expertos en esa área. Que pues tú, digamos, te puedes devolver, con esas dos matrices te devuelve a la origen. Eso es teóricamente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que esas matrices sean de alguna manera arregladas para que nosotros podamos utilizarlo en análisis posteriores. Simplemente le damos correr. Podemos guardar esa matriz. De hecho, aquí quizás no coloqué esa parte del script, pero sería importante guardarla. La gama también, le damos correr. Esta otra que se llama clasificación, lo que hace es que me clasifica los 5, o dependiendo del número que yo coloque aquí, 5, 6, con 5 es un número suficiente, o 3, dependiendo también el número de documentos que tenga o del número de tópicos que me hayan salido. Entonces esa clasificación lo que me va a permitir entonces es decir, esos 5 documentos por cada uno de los tópicos, es decir, este documento o estos 5 documentos tienen la más alta probabilidad de pertenecer al tópico 1. Y así sucesivamente. Entonces eso también lo podemos hacer, clasificación, y también lo podemos exportar. Entonces también podemos allí en Excel, perdón, en la carpeta de trabajo, revisar ese archivo con la clasificación. Entonces, ¿qué tiene? Entonces, para el tópico 1, fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5 y esta sería la probabilidad de pertenencia a ese tópico y este sería el título de cada uno de los documentos. ¿Vale? Entonces, estos 5 documentos tienen la más alta probabilidad de pertenecer al primer tópico. Sí, eso básicamente. Esto también nos ayuda de alguna manera a identificar los labels, porque pues si uno no está seguro con las palabras que te muestra, pues uno puede irse a los artículos, leer el documento digamos leer el resumen o leer el título y eso nos da una idea más o menos clara de lo que se trata el tópico. ¿Okay? A continuación, yo a esa matriz que se llama teta, la que les decía que tiene documentos por tópicos, yo le voy a adicionar el año a esa matriz, además las revistas. Para el país hay que hacer un proceso previo, pero digamos que no se hace automático, eso sí hay que hacerlo manual en Excel y que posteriormente les explicaré cómo se hace. Entonces, ¿qué estoy haciendo? De la matriz BD, ¿cierto? La matriz original, la que habíamos depurado, la que cargamos, pues tiene una columna que se llama PY, en donde está ubicado el año. Y este valor de Kamal es porque nosotros encontramos el número máximo de tópicos, entonces lo que va a hacer es repetir, digamos, los años en esa matriz que tengo. Entonces simplemente darle correr, year, de la misma manera como hice para años, hago para revistas. También en la matriz original aparece, en la base de datos original aparece el nombre de la revista como source, SO, simplemente le damos correr. Y con países, si lo tuviésemos, también le diéramos así. Entonces, aquí en este caso no, porque no tenemos la forma todavía. Y lo que hacemos entonces es como combinar toda la información en una sola matriz que se llama teta. En este caso, esta sería la matriz, le vamos a adicionar el año y la revista. Entonces le damos clic allí, correr. Y pues siempre guardar, porque no sabemos si va a suceder algún problema con el computador, no sé qué. Entonces esa matriz teta ya la guardo. Entonces esa matriz teta
también estará guardada dentro de mi carpeta de trabajo. Esa matriz teta, entonces, lo que tiene en este caso es el documento, ¿verdad? El nombre, el tópico, la probabilidad, el año y el nombre de la revista. ¿Ok? Esa es la información que tengo. Ahora bien, para hacer, digamos, agrupar, digamos, la información por revista, entonces le damos clic aquí y escribimos la matriz. Esta matriz nos va a hacer un arreglo que nos va a tener entonces los tópicos y las revistas de esta manera, ¿vale? Les muestro, eso se llama DF Source Topic. En este caso, esa matriz nos va a mostrar tres columnas: la revista, el tópico y el valor de probabilidad, ¿vale? Eso lo podemos utilizar después para hacer otro tipo de gráficos que posteriormente en una sesión que tengamos yo les puedo decir entonces cómo graficar y cómo realizar algunos gráficos de información o tablas importantes. Lo mismo vamos a hacer para años. Entonces la matriz va a ser similar a la de revista, solamente que va a tener años, ¿ok? Entonces le damos correr allí y también la guardamos. Lo mismo podríamos hacer con países, pero les decía que no teníamos la información. Ahora, un aspecto muy importante es averiguar la tendencia de los tópicos. Primero tendremos que convertir la matriz en un data frame. O sea, ya tenemos la matriz de FGR Topic. Recuerden que esa fue la matriz que nosotros creamos aquí. Aquí la creamos, de FGR Topic. También la guardamos en Excel. Y aquí convertimos eso en un data frame. Entonces vamos a utilizar en el eje de las X va a estar el año y en el eje de las Y va a estar entonces la probabilidad de los tópicos, que acá aparece aquí como vale. Le damos clic allí y hacemos un análisis de regresión porque la tendencia la vamos a hacer analizando las pendientes. Entonces aquí con esto hacemos el análisis de regresión por cada uno de los tópicos, le damos correr. Pues si queremos guardamos los resultados de la regresión. Esos resultados de la regresión, que se llama DF Coverage, entonces lo observamos aquí. Estos serían los resultados de la regresión. Entonces tiene en este caso el intersecto, la pendiente, el estimado, el error estándar estadístico y el p-valor. Este p-valor es el que nos va a permitir entonces identificar si la tendencia es positiva, si es negativa, si es significativa o no esa tendencia. Entonces aquí primero filtramos pues lógicamente los términos de las pendientes. Con esto entonces vamos a filtrar los valores cuyo valor de probabilidad sea mayor 0.05, ¿sí? Es decir, que no es significativo, y vamos a también a guardar los que sean significativos tanto como si el estimado es menor que 0, es decir, negativo, o si el estimado es mayor que 0 es positivo. Esas son las pendientes, que pueden ser negativas o positivas. Entonces aquí simplemente voy a identificar los grupos con relación positiva, con relación negativa y con relación donde no hay relación, es decir, que no es significativo. ¿Ok? Entonces, de esta manera también voy a filtrar ese tipo de información. Aquí tengo un error, quizás no hice algo anterior. Ok, entonces vamos a, creo que, listo. Esto lo guardé, no recuerdo si había corrido esta línea, corro. Ok, corro la siguiente, B, corro C, corro D, hot, call, equal, df hot, df call, df equal, se me había olvidado correr la línea, listo. Aquí entonces tengo el valor mínimo del año y el valor máximo que es de la matriz del 96 al 2024. Aquí tengo la lista de ahora de tópicos que digamos con el análisis de las pendientes me arrojó que tenían tendencia positiva. Entonces esa lista, si quiero verla, sería esta. Es decir, el tópico 1, el 14, el 15, el 21, el 3 y el 5 se consideran dentro de los 21 tópicos encontrados que tienen tendencia positiva. ¿Qué significa eso? Que los investigadores tienen de alguna manera preferencias por publicar de esos tópicos, o esos tópicos desde el año 96 hasta el 2004 se han visto como incrementado las publicaciones de esa temática. Entonces aquí lo que tengo es una cosa de programación, es que me va a hacer automáticamente esto 1, 2, 3, 4, 5, los 6 gráficos de una vez. Aquí lo que tengo que tener cuidado es que tengo que
aquí en escala continua. De hecho, esto también lo pude automatizar, eso lo haré posteriormente. Voy a colocar 1996, que fue el año inicial, 2024, y puedo decirle pues que me lo haga, no sé, de 5 en 5, de 8 en 8, de cuánto en cuánto quiere, eso lo puedes ajustar para que sea mejor el gráfico. Entonces aquí simplemente dale correr en este caso. Aquí pues muestro la lista otra vez para que me ayude. Entonces aquí lo que tengo que hacer es cambiar estos números en ese orden. Por ejemplo, aquí abajo en la lista dice T1, en este caso se llama P1. ¿Ok? Luego T14, en este caso se llama P14. Y así sucesivamente, el 15 en este caso coincidió, luego vendría el 21, luego vendría el 3 y luego vendría el 5. ¿Ok? Esto pues serían los 6 que los agrupa en ese orden. Entonces yo si yo le doy clic aquí, correr, 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 correr. Ah, mentiras, aquí creo que se me olvidó darle clic a la lista. No se creó la lista, por eso no me lo guardó. Entonces aquí le doy con el for y ahora sí, lista P1, P14, P15, 21, 3 y 5. Si quiero observar el número 5, bueno, lo selecciono y este sería entonces la figura de la tendencia del tópico. Claramente es positiva, ¿sí ven? Pues, y además fue significativa. ¿Okay? De esa misma manera podría entonces crear o observar los otros tópicos. De la misma manera se hace en la siguiente. Ahora, digamos, para los que no tienen una tendencia, hacemos la lista. Nuevamente vamos a arreglar aquí que sea desde 1996 hasta el 2024, el 5 en 5. Espero que no me haya olvidado esta vez. For y la lista 2. En este caso son muchos más, ¿vale? Son este montón. A manera de ejemplo, solamente voy a hacer el primero, P10. Pero ustedes tendrían que, de la misma manera como hicimos ahora, hacer el resto. ¿Ok? Entonces, aquí pues voy a correr este y me va a mostrar entonces, si selecciono, este que no tiene una tendencia clara. ¿Ok? Se ve positiva, pero como no fue significativa, la vamos a declarar como de tendencia fluctuante, porque fíjense que al inicio fue bastante alta su probabilidad, luego bajó y luego subió otra vez. Entonces no hay una tendencia clara, por eso salió no significativa. Entonces, de la misma manera también hay para cuando es negativa, en este caso, creamos eh, la lista, 3. Aquí igual cambiamos del 96 al 2024, hacemos el for y entonces la lista 3, que sería solamente el tópico 4. Entonces aquí P4, le damos correr y seleccionamos P4, le damos correr. Entonces sería, fíjense que claramente la tendencia es negativa y fue significativa además. Pues uno puede parametrizar también la forma en que se presenta el gráfico, puede utilizar otro tema, otra cosa, digamos que eso es ya a criterio de nosotros. Posteriormente, cuando ya tengamos definida todo eso, lo que tenemos que hacer es un arreglo de la matriz o construir una matriz con esos gráficos, ¿ok? Eso pues simplemente es colocar los 21 tópicos acá, como son 21, pues podemos colocar de 3 por 7 o de 7 por 3 y pues nos generará una matriz con esos gráficos ya colocados. Entonces, de todos modos, aquí, bueno, aquí también guardaríamos ese tanto en formato EPS como en formato PNG y ya tendríamos esa parte. Ahora, el análisis por países y otro tipo de gráficos, pues en un video posterior, porque este ya está como larguito, entonces podemos entonces reunirnos para decirles entonces cómo se hace ese tipo de gráfico, como cómo se hace un mapa, cómo se hace un mapa geográfico, un mapa de calor, ¿sí? Este tipo de cosas que son importantes también al momento de presentar la información o otro tipo de análisis que se pueden utilizar para observar las tendencias también por combinaciones de variables. Entonces, me despido, nos vemos prontamente. Cualquier inquietud y cualquier duda me avisan. Gracias.